Bonsoir, bonsoir mes amis, bonjour mes élèves. Dieu vous bénit. J'espère que vous et votre famille, votre ami et toutes les choses que vous avez peut être bien et très bien grâce à Dieu. Alors, comme vous connaissez, je suis votre ami, votre aide de français de la langue française. Vous pouvez pratiquer et perfectionner un peu. Vous pouvez améliorer votre prononciation, votre vocabulaire et votre connaissance au sujet de la langue française. D'accord? Alors, Dieu vous bénit beaucoup. Pues, buenas tardes, buenas noches, como sabemos, como la costumbre en francés. En la hora de las tardes, después que se pasa, después de las 3 de la tarde, la 1, se usa la palabra, la expresión buenas noches, que es bonsoir, ¿no? Pues muchas bendiciones para ustedes, sus familiares y todos los suyos, todos los que les rodean. Bendiciones en abundancia para todos. Pues como ustedes bien lo saben, en la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre el último tema, ¿no? La segunda unidad, que es las relaciones humanas y sociales, donde nosotros hablamos sobre los miembros de la familia, los artículos definidos y cómo se usaban delante de los miembros de la familia, ¿no? Tanto artículo definido masculino singular, los artículos masculinos, ¿verdad? Definido, los artículos masculinos femenino singular, los artículos definidos masculino, lo corrijo, los artículos masculinos definidos singular o los artículos definidos masculino singular, ¿verdad? Y los los artículos definidos femenino singular. Vamos a tratar de hacérselo un poquito más perfecto aquí. Los artículos definidos femenino singular, y luego nosotros vimos los artículos definidos masculinos y femeninos en plural. ¿Sí? Porque hablamos de dos. Vuelvo y se lo repito para una mejor comprensión. Los artículos definidos masculino singular. Luego nosotros vimos los artículos definidos femenino singular. Y luego vimos los artículos definidos masculinos y femeninos en plural. ¿Sí? Y dimos ejemplos cómo se usan delante de los miembros de la familia. O sea, formar oraciones simples con ellos, de 2 o 3 palabras. Luego nosotros vimos los artículos indefinidos. Les decíamos que los artículos definidos masculino era le, ¿verdad? Y le decía también el apóstrofe. Y le decía que los artículos definidos femeninos, ¿verdad? Los artículos definidos femeninos era la y el apóstrofe. Y esa el apóstrofe le decía que se usaban delante de las palabras que van con vocal o con H. Simple y llanamente con vocal o con H según la regla francesa, y le expliqué el porqué. Luego entonces utilizamos el artículo definido masculino y femenino en plural, que es le. L-E-S, le. Algunos dicen le, otros dicen le, que es el plural que abarca a los otros dos, ¿no? Y les di ejemplos también de cómo se usan, ¿no? Entonces luego nosotros pasamos para la segunda parte, ¿sí? De esa misma unidad, siguiendo esa misma secuencia. Nosotros vimos los adjetivos posesivos masculino singular, cuando usted decía mon, ton, son, notre, votre, le. Lo repito,
los adjetivos posesivos masculinos singular, mon, ton, son, notre, votre, leur. ¿Se recuerdan de eso muy bien, no? Luego dimos los adjetivos posesivos femenino singular, ¿sí? Los adjetivos posesivos femenino singular, que es les adjectifs possessifs féminin singulier, porque el anterior que vimos fue les adjectifs possessifs masculin singulier, les adjectifs possessifs masculin singulier, lo que vimos anterior. Ahora estamos viendo los adjectifs possessifs féminin singulier, que son ma, ta, sa, notre, votre, leur. Entonces después vimos los adjectifs posesifs masculin et féminin au pluriel, que era me, te, se, le, ¿verdad? Perdón, me, te, se, no, vo, le. Lo repito. Me, te, se, no, vo, le. Que es mis o míos, mías, ¿verdad? Tus o tuyos o tuyas, ¿sí? Sus o suyos o de él, nuestros o nuestras o de nosotros, vuestros o vuestras o de ustedes y de ellos, ¿no? Y vimos eso. Luego dimos ejemplo también con ellos utilizando los miembros de la familia, ¿sí? La tercera parte que nosotros vimos de esa parte, de esa unidad, fue o fueron los días de la semana, los meses del año y los números del 1 al 100. Lo dividimos en dos partes, del 1 hasta el 31, del 1 hasta el 31 de cómo se usa, para dar los ejemplos que íbamos a ver con el párrafo, haciéndose la pregunta de quand est ton anniversaire, cuando es tu aniversario o cuando es tu cumpleaños, o quand tu célèbres ton anniversaire. Y cada una de esas preguntas se contestaba de tres formas, ¿no? Dimos todos esos ejemplos, ¿no? Muy bien. Entonces, luego dimos las preguntas, las contestamos, y lo último que hicimos, leímos un texto sobre la familia de aproximadamente 6 a 7 párrafos, y luego nosotros leímos un versículo bíblico de ¿verdad? De Juan 3:16, y entonces dimos una poesía, ¿sí? Hablamos de esa segunda unidad. Luego nosotros vimos otros videos sobre la tercera unidad de algunos cursos, sobre las actividades cotidianas, ¿verdad? O las actividades de la vida diaria, tiempo libre y recreación. Dimos ejemplos y esos videos ya se los subimos a las redes sociales. Ya ustedes tienen aproximadamente casi todos esos videos. Solo se necesita un poquito de recurso económico para poner su paquetico o internet, o pedirle a un familiar, un amigo, que le regale un par de minutos de su internet, o que le regale un poquito de wifi para que ustedes puedan ver esos videos y aprenderse esos contenidos, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, nosotros vamos a pasar a otro contenido que es también fundamental para primero, yo creo que es como la unidad 3 para primero y segundo de secundaria. Para tercero de secundaria creo que es como la cuarta o la quinta unidad. Y, o sea, para tercero, ¿no? Como la cuarta o la quinta unidad. Y para quinto es la tercera unidad, para quinto, tercera, aproximadamente cuarta unidad de la adecuación curricular. Y para sexto es la segunda unidad. Para sexto es la segunda unidad. Ese tema que vamos a tocar ahora, ¿no? ¿De qué se trata ese tema? Ese tema se trata de la vivienda, entorno y ciudad. Como en tercero dice hogar, entorno y ciudad, pero es lo mismo. Vivienda, entorno y ciudad. Entonces, ¿qué hicimos en ese tema para desarrollarlo? Los años anteriores yo lo trabajé de una manera más simple, pero como ya con mis estudiantes, yo tengo unos años trabajando ese tema con ellos, entonces ahora según usted va avanzando, lo vamos trabajando de una forma más compleja, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nosotros vimos? Lo clasificamos la vivienda. Primero, los años anteriores nada más describíamos las casas y decíamos lo que había dentro de ella y ya, de la vivienda. Y hablábamos lo que era la diferencia de una casa y la diferencia de una vivienda. ¿Qué era un hogar? La diferencia de una casa y la diferencia de un hogar.
Hablábamos de eso, ¿no? La vez pasada. Entonces, ahora, se lo estamos haciendo este año un poco más complejo, no de dificultad, sino de una ampliación de conocimiento. Lo primero, hablamos de las partes de la casa, ¿no? Hablamos de las partes de la casa, por lo menos el 85-90% de las partes de la casa. Luego hablamos de las cosas de la casa, de la vivienda, los ítems, ¿verdad? O los artículos de la vivienda. Entonces, después que hablamos de los artículos de la vivienda, los clasificamos, dónde van cada uno. Los que van en la galería, los que van en la sala, los que van en el comedor, los que van en el dormitorio o cuarto o habitación, como nosotros lo llamamos, y los que van en la cocina, los que van en el baño, los que van en el garaje, los que van en el patio, y así sucesivamente los clasificamos, ¿no? En subtema. ¿Cómo lo clasificamos? Vemos les parties de la maison. Primero llamamos la maison como tema fundamental, ¿verdad? Tema fundamental. La maison, ¿verdad? La maison, l'environnement et la ville. Vivienda, entorno y ciudad. La maison, l'environnement et la ville. Entonces, primero desarrollamos la parte de la casa que es lo más complejo, que es más amplio, ¿verdad? Entonces decimos, les parties de la maison, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Las partes de la casa. Entonces, de les parties de la maison le vamos a dar unos cuantos de memoria y otros le voy a leer, ¿verdad? De un cuaderno de algunos de mis estudiantes, de las clases que yo le he dado, que lo tienen anotado, entonces, para que ustedes mismos se guíen después. Tenemos un ejemplo, les parties de la maison, tenemos le chemin, vamos a poner chemin, que es una ruta o un caminito de la casa. Puede haber algunas casas que tengan un caminito para entrar, por ejemplo, en mi casa donde yo vivo tiene un camino, un caminito, ¿verdad? Entonces decimos chemin o decimos route, pero después también decimos entrée. La entrée, estamos hablando de la parte de la casa, la entrée, o entrée, ¿no? Que es entrada. Después de eso tenemos la galerie, galerie, ¿verdad? La galería. Después de la galería, entonces vamos a hablar de la salle, ¿sí? La salle de la maison, salle, ¿verdad? Luego hablamos entonces, juntamente con la sala, la porte, o le porte. Porte. La porte, le porte, que son las puertas. Luego nosotros hablamos de salón, le salón, ¿verdad? Salón, le salón. Luego hablamos de rideau, rideau, sí, todavía estamos en la sala, rideau, que es cortina. Pero también hablamos de mur, que es la pared, mur. Pero hablamos de sol, sol, en algunos países dicen ciment, ciment. Otros dicen mosaic, ¿verdad? Por ejemplo, los pisos que son de mosaico, mosaic, ciment, pero otros dicen sol, le sol. Pero tenemos le plafond, plafond que es el techo. Luego hablamos de colonne, la columna, colonne, ¿verdad? Colonne, colonne, la columna de la casa. Entonces, después de colonne hablamos de coin, un ejemplo, las esquinas, coin, coin. Entonces, luego seguimos con la salle à manger. La salle à manger es el comedor, la salle à manger. Pero también hablamos de miroir, los espejos, que hay casas que, un ejemplo, que le ponen espejo, ¿sí? Entonces hablamos de algunos artículos que pueden ser parte de la casa y cosas de la casa a la vez. Por ejemplo, un abanico o una lámpara. Hay lámparas que están pegadas en la casa. Las lámparas que están pegadas en la casa vienen siendo parte de la casa. Pudiéramos decir lamp. Pero también lámparas, si no está pegada en la parte de la casa, o sea, en algunas partes de la casa, está encima de la mesa, ya no sería una parte de la casa, sería un ítem, ¿verdad? O un ítem, o un artículo, o una cosa de la casa, ¿no? Entonces, de la misma forma hablamos de lamp, hablamos de ventilateur, que es el abanico. Hay abanicos que no van a ser parte de la casa, sino cosas de la casa, ítems, o ítem, o artículo. Pero hay abanicos que están pegados, ¿verdad? Que están conectados directamente de la casa en el techo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a llamar ventilateur, que es parte de la casa. Luego tenemos ampoule. Ampoule. Les ampoules
Esos son los bombillos. Ampoule, bombillo. Entonces hay bombillo. Los bombillos, obvio, están pegados, ¿sí? En la casa, ¿no? Pero luego tenemos donde va el zócalo. El zócalo, otros dicen plaqueta, otros lo dicen galleta y así sucesivamente. Entonces, decimos en inglés, en francés, perdón, d'huile o d'huile d'ampoule. Entonces, después de esos artículos, nosotros utilizamos la palabra que se llama, la cocina. Vamos para la cocina, que es la cuisine. Entonces, en la cuisine tenemos lo mismo. Hay un ejemplo en la cocina. Usted va a ver cortina, hay personas que tienen cortina, que es rideau, ¿verdad? Entonces, y hay parte de las cocinas que tienen lo que nosotros llamamos étagère o buffet, donde los buffets son, un ejemplo, la parte, los estantes, o lo que nosotros decimos la despensa, donde se guarda la comida y platos, ¿verdad? O algunos cubiertos y entre otros. Se dice buffet. Pero también decimos étagère. Algunos usan la étagère en la sala como estante, ¿verdad? Pero como hay dos expresiones fundamentales, hay personas que pueden tener ese tipo de étagère en la cocina o buffet, ¿no? Entonces, después de esa parte, nosotros pasamos a la salle de bain. La salle de bain, que es el baño. Pero algunos dicen toilette, ¿no? Pero el toilette, tenemos un ejemplo, el inodoro, donde va el inodoro, donde va el lavamano, que es lavabo, ¿verdad? Lavabo, el inodoro, que es toilette, y así sucesivamente. Pero también tenemos los espejos, los que van pegados directamente a la pared, ya se convierte en parte del baño, ¿no? Entonces luego tenemos garage, le garage, que es el garaje. Y luego tenemos chambre, también chambre, que son los cuartos, los dormitorios. Luego tenemos jardin, el jardín. Tenemos la cour o la cour, ¿verdad? Que es el patio. Pero también algunas casas de los ricos, los millonarios o personas de buenas posibilidades que dice terrain, como por ejemplo un terreno o una cancha, ¿verdad? De basquetbol o de fútbol o de voleibol. Vamos a decir terrain de basquetbol o terrain de basquet o terrain de fútbol, terrain de voleibol, etc., ¿verdad? Entonces ya con eso nosotros pudiéramos darle, vamos a ver si aparecen algunos acá, bueno, couloir, un ejemplo, que es el pasillo, couloir, ¿verdad? Le couloir. Entonces, tenemos a couloir, balcón, ejemplo, ¿verdad? Le balcón, que es el balcón, la terraza, la terraza, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí tenemos, le dijimos el plafón, la escalera, ¿verdad? La escalera, nosotros hablamos de todo, la cheminée, algunos que se me estaban escapando, ¿no? La cheminée, portail, el portón, ¿verdad? El portón, tenemos portail, tenemos cheminée, couloir, ascenseur, ¿verdad? L'ascenseur, y así sucesivamente, la pièce, y ahí pudiéramos decir el artillo, ejemplo que es grenier, pero en fin, pudiéramos decir que tenemos ya el 90-95% de las partes de la casa. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a dejar para que usted, con ese videito, usted pueda buscar unos cuantos más. Creo que no sería mucho, ¿no? De las partes de la casa. Tal vez sería varilla, cemento y otras cosas de madera, ¿no? Que pudiéramos dejarle, pero no, porque ya le dije el 95-90% de las partes de la casa. Entonces nada más lo que le corresponde a usted buscarme que sea 5 o 10 en caso de lo que se me hayan olvidado, y entonces
aprenderse todos los que yo le he dicho ahora, ¿verdad? Pues muchas gracias. Para el próximo video nosotros estaremos viendo las cosas de la casa, ¿no? Y entonces después que veamos las cosas de la casa, estaremos, porque lo vamos a clasificar, estaremos describiendo la casa, haciéndole la pregunta, hable de su casa, cómo es su casa, qué hay en su casa. Entonces, donde usted va a utilizar la palabra ilia, ¿verdad? Ilia tal cosa. Mi casa es de tal forma, el color de mi casa es así, ¿verdad? Y así sucesivamente para el próximo video. Pues muchísimas gracias, merci beaucoup. Espero que usted pueda aprender ni que sea el 80-85% de esos vocabularios de la casa, de las partes de la casa, ¿verdad? Cómo está estructurada la casa y así sucesivamente, entre otros. Pues un abrazo. Je t'aime, te amo, te quiero. Au revoir. Passe bon après-midi. Adieu, au revoir.